Hola, hoy desarrollaremos el segundo encuentro de este tercer módulo del primer cuatrimestre de la Diplomatura en Metodología de la No Violencia. Nos vamos a ocupar en este caso de incorporar herramientas que permitan, que posibiliten y permitan de un modo más veloz la construcción de acciones válidas que orienten la conducta hacia una vida unitiva y alejen de la contradicción. Hoy vamos a tomar contacto con los principios de la acción válida, que son esas herramientas de las que estoy hablando, que permiten de modo veloz la construcción de acciones válidas, porque son una herramienta que nos ayuda a comprender y a reflexionar. Vamos a hablar entonces de los 12 principios de la acción válida. Eso es lo que vamos a desarrollar en este encuentro, y el trabajo con los principios, por tratarse de 12 principios, se va a extender durante 24 días, es decir, va a abarcar además los dos siguientes encuentros, en los cuales vamos a ver otros temas, pero como base vamos a trabajar también con los principios. Vamos a ver entonces el modo de trabajo. En principio la propuesta es que trabajemos con un principio cada 2 días. El primer día tomamos el principio, lo leemos, para lo cual van a tener que bajar el texto que acompaña a este video y que está subido a la plataforma, o bien consultar la bibliografía. Decía, tomamos el primer principio, el primer día, observamos y reflexionamos a ver en qué situaciones de nuestra vida cotidiana podríamos aplicar ese principio para resolver esas situaciones. Y también reflexionamos y revisamos en nuestra vida pasada, en nuestra vida, en qué momentos hubiéramos podido dar una respuesta diferente a situaciones que hemos vivido si hubiéramos conocido esta herramienta. Eso hacemos el primer día. El segundo día profundizamos en esto. Volvemos a observar en qué situaciones cotidianas podemos aplicar este principio. Recorremos nuevamente nuestra biografía y nos fijamos qué situaciones hubiéramos podido resolver de otro modo si hubiéramos conocido la herramienta, y le agregamos un tercer elemento, que es el siguiente, que está referido al futuro. Hay cosas, hay situaciones que nosotros sabemos con certeza que vamos a tener que vivirlas, que vamos a tener que afrontarlas, que vamos a pasar por ahí. Podemos entonces hoy, antes de ese momento, ver en cuáles de ellas sería bueno aplicar este principio como una herramienta para resolverlas del mejor modo posible. Básicamente de ese modo vamos a trabajar con cada principio. Obviamente lo vamos a hacer con nuestro cuaderno de notas, donde vamos a apuntar las comprensiones, los aprendizajes, los descubrimientos que vamos haciendo. A la noche haremos un pequeño resumen, y al finalizar el segundo día haremos un pequeño resumen de lo experimentado, comprendido y aprendido con el principio. Y así vamos haciendo con cada uno de los 12 principios. Hay algunos aspectos, algunos puntos que yo creo que tendríamos que tener en cuenta. El primero de ellos es que, como se trata de un trabajo que nos va a ocupar 24 días, nos conviene hacer un calendario, un cronograma, donde ponemos, por ejemplo, lunes y martes, principio 1, o día 11 y 12, principio 1, 13 y 14, principio 2, digamos, para llevar una guía. Y esa especie de calendario, de cronograma, tenerlo a la vista. ¿Qué sé yo? Voy a decir algo que puede servir o no. Tenerlo pegado en la puerta de la heladera, puesto en algún lugar a la vista, en la habitación de uno, o con los materiales con los que uno trabaja habitualmente, de modo tal que si es una caja de herramientas, cuando abro la caja de herramientas, lo veo y recuerdo cuál es el principio que trabajo el día de hoy. Son
aspectos elementales que tienen que ver con organizarse para intencionalmente trabajar en una dirección que es la dirección querida. Por eso es que estamos haciendo este tipo de diplomaturas, este trabajo. Por un lado de eso. Por otro lado, la anotación en el cuaderno de notas personal, donde uno va anotando aquello que concluye, aquello que comprende, aquello que aprende. Actúa como una suerte de memoria externa. Es una suerte de memoria externa que viene bien para refrescar cuando uno por ahí se encuentra medio desorientado. Eso por otro lado. Y finalmente, tener en cuenta que este tipo de comprensiones, de experiencias, es muy interesante compartirlas en los intercambios, en los horarios de intercambio con otros participantes, donde uno aporta aquello que ha comprendido y experimentado y escucha y recibe del otro el aporte de la experiencia del otro. Es sumamente enriquecedor eso. Y finalmente, tener en cuenta que hay un horario de consulta semanal en el cual uno puede hacer comentarios y además consultar por dudas que pueda tener. Básicamente eso. Con respecto a los materiales les decía, por un lado tenemos este video que en este momento están viendo y por otro lado, junto con el video hemos subido a la plataforma, he subido un texto que es la guía de este video. El texto es muy básico, muy elemental, pero tiene los elementos que estamos desarrollando en el video y en el texto están puestos, están transcriptos los 12 principios con una pequeña explicación de qué cosa es cada principio y en algunos casos algún ejemplo significativo que ayude a mejorar la comprensión del principio. De todos modos, conviene tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque en general nosotros sabemos que, esta es una aclaración que conviene hacer, que desde muy antiguo el ser humano ha elaborado reglas, principios, mandatos, mandamientos, o como quiera que se les llame, para regular la vida personal y social. Desde las primeras épocas de la humanidad, desde los primeros grupos organizados, clanes, tribus, así, hasta llegar al día de hoy a las civilizaciones. De algún modo fueron organizándose y en esa organización fueron elaborando esto que digo, reglas, mandatos, mandamientos, regulaciones, principios, etc. Prácticamente en todos los casos se trataba de un conjunto normativo que le decía al individuo qué cosa sí y qué cosa no podía hacer. Prácticamente en todos los casos, la decisión acerca de qué hacer o de qué no hacer estaba puesta afuera. Había un algo o un alguien que le decía al individuo que sí y que no podía hacer. En nuestro caso, en los principios de la acción válida, no se le dice a nadie que sí o que no puede hacer. En todo caso, se orienta a las personas hacia la búsqueda de un modo que permita encontrar y definir qué es lo que uno considera válido hacer o no hacer. En todo caso, lo que estamos diciendo es que los principios orientan a la búsqueda de un modo que permita aclarar y definir qué es lo que uno considera válido hacer o no hacer. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Solamente me queda por agregar la lectura de un principio. Voy a leer el material que está
está en el texto para utilizar exactamente las palabras con las que fue inicialmente explicado, de modo tal que no apartarme de lo originalmente planteado. Voy a leerles para que tengan idea de qué cosa es un principio, porque hemos hablado mucho pero no hemos mostrado ninguno, el principio número 2, que se llama principio de acción y reacción. Este principio dice así: cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Este principio destaca que las personas y las cosas tienen determinados comportamientos y que resisten o facilitan nuestros proyectos si actuamos adecuadamente. Es decir, las personas se comportan de determinado modo y esos comportamientos pueden oponerse o facilitar nuestros proyectos. Cuando movidos por impulsos irracionales presionamos algo contra su propio comportamiento, observaremos que podrá ceder ante nuestras exigencias, pero la consecuencia, a corto o a largo plazo, será que volverán efectos distintos a los que queríamos lograr. El ser humano es forjador de acontecimientos, da dirección a las cosas, tiende a planificar y cumplir proyectos. En suma, se dirige hacia fines. Pero la pregunta es, ¿cómo va hacia esos fines? ¿Cómo hace entender a otra persona la solución de un problema que presente? ¿La violenta o la persuade? Si la violenta, ahora o después habrá reacción. Si la persuade, ahora o después sumarán fuerzas. Muchos piensan que el fin justifica los medios y obran forzando todo a su alrededor, logrando a menudo resultados exitosos. En ese caso, la dificultad viene después. El fin se ha logrado, pero no se lo puede sostener por mucho tiempo. El principio que estamos comentando se refiere a dos situaciones distintas. En una se obtiene el fin buscado, pero las consecuencias son opuestas a lo esperado. En otra, el forzamiento de situaciones produce un efecto rebote desfavorable. Y esto, cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario que acabamos de comentar, no solo es posible observarlo en la vida personal, sino que también es posible observarlo en el contexto social. Cuando instituciones, grupos de personas, movimientos, gobiernos, muchas veces fuerzan las cosas hacia un fin. A la corta o a la larga, como se dice vulgarmente, le sale el tiro por la culata. Eso es muy fácil de ver en lo social. Estos principios no solo sirven para mejorar la vida personal, sino que además permiten comprender la dinámica social y de qué modo se podría operar de un modo más inteligente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en la próxima.